Estamos estudiando la tfila, la plegaria, en todo lo que tenga que ver con la relación de este concepto de oración, tfila, etcétera, para Bnei Noyaj. Súper resumen de lo que vimos hasta acá, que existe incluso en el Tanaj mismo, en la Biblia, mal llamada Biblia, el concepto de que no judíos hacen tfila, rezan, sea lo que fuere que quiere decir tfila técnicamente hablando, que esto lo vamos a estudiar, por supuesto, para eso estamos acá estudiando. Perdón. Estudiamos diferentes explicaciones de lo que significa tfila. No voy a repetir todo, solamente los títulos: unión, petición, súplica, alabanza, agradecimiento, juzgar, aclarar pensamientos, peticiones, etcétera. Explicamos por qué solamente tiene sentido rezarle a Dios. Explicamos una pregunta famosa respecto de la tfila. Dios no va a cambiar de opinión porque nosotros recemos o no recemos, lo que cambiamos somos nosotros. Explicamos que tenemos que verbalizar la tfila porque esto tiene un efecto en nosotros mismos. Nosotros mismos nos volvemos más conscientes de que tenemos que apoyarnos en Hashem, y esto tiene también en hebreo se dice segula. Segula significa es algo que genera en Dios, porque Él decidió así, que se despierte la misericordia divina, que se anulen los malos decretos, por cuanto uno simplemente verbaliza la tfila, el rezo. Hablamos de la discusión famosa entre Maimónides y Nachmanides al respecto de la tfila, al respecto del rezo. Si es una mitzvah, no es una mitzvah, en qué situación es una mitzvah, etc. Y vamos a ver más detalles de esto más adelante. Lo que con seguridad nadie puede discutir, que queda para nosotros sin lugar a duda y se aplica 100% y no hay quien discuta sobre esto al respecto de Bnei Noyaj, es que si una persona necesita algo, todo el mundo está de acuerdo que es una mitzvah rezar. El precepto consiste justamente en pedirle a Dios cuando uno necesita lo que sea que necesita. La discusión puede estar en si es una mitzvah todos los días o no, aunque no necesite nada. ¿Ok? Podemos discutir esto. Rambam te va a decir que es una mitzvah, Rambam te va a decir que no es una mitzvah. Respecto de Bnei Noyaj, explicamos la perspectiva del Rebbe, incluyendo esta discusión de Rambam y Ramban, Maimónides y Nachmanides. La perspectiva del Rebbe es que el concepto de la oración, el rezo para Bnei Noyaj, no pasa solamente por el rezo propiamente dicho, o sea, por la discusión de si es una mitzvah o no, el rezo. Que de vuelta, Maimónides te va a decir que sí, Nachmanides te va a decir que en ciertas circunstancias sí, en ciertas circunstancias no es una mitzvah. El Rebbe lo agarra por otro lado totalmente diferente. El Rebbe explica que es un precepto de los 7 preceptos de Bnei Noyaj, la prohibición de idolatría. Se desprende el opuesto absoluto de idolatría, es fe en Dios. Y así como hay una expresión en lo negativo para Bnei Noyaj, no hagas idolatría, hay una expresión en lo positivo, o sea, cree en Dios. Y es parte del concepto de la fe en Dios, y negar la idolatría, como explicamos, es parte de esto la oración. Pedirle a Dios, rezarle a Dios, suplicarle a Dios, agradecerle, alabarlo. Todo esto es un paquete que se llama expresión de fe. Con esto lo que hizo el Rebbe es salirse de la discusión, por así decir, de la problemática, entre comillas, Maimónides, Nachmanides, ¿qué hacemos? Esto están discutiendo. En lugar de decir esto es una mitzvah separada, que esto es lo que están discutiendo Maimónides y Nachmanides, vamos a decir que esto es una ramificación de la prohibición de idolatría. E interesante, no es el asunto de nuestra clase, pero vale la pena mencionarlo. El Rebbe incluye en esto la oración, o sea, las peticiones a Dios, las súplicas, tfila, lo que llamamos tfila. Y el Rebbe incluye bitajoin, tener confianza en Dios, también es una mitzvah para Bnei Noyaj. ¿Por qué? Porque una persona que tiene fe en Dios confía en que Dios lo va a ayudar y va a hacer lo que necesite, lo que pide, etcétera. Quiere decir que es bastante más poderoso y bastante más amplio y profundo esto de los 7 preceptos que aquellos que piensan que son 7, comillas, tonterías, cosas sencillas y fáciles, el pobre mensaje del judaísmo para los no judíos. No entendieron nada. No, no es así. No, hay decenas y decenas de ramificaciones. Bien, eh, avanzamos.
Y terminamos, si no recuerdo mal, en la clase pasada, en esta diapositiva, que la explicamos ampliamente, sobre cómo uno debe preparar el lugar para el rezo. Y acá está la fuente, por supuesto, los que quieren mirar adentro lo van a encontrar. Estos son solamente algunas ideas que humildemente me parecieron más prácticas y concretas para Bnei Noyaj. Pero hay otras ideas que aparecen en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía, en esta fuente. Esto es respecto de la preparación del lugar. O avanzamos esta preparación para el rezo, continúa explicando el Shulchan Aruch, el Código de la Judía, no termina solamente en preparar el lugar, sino que preparate a vos mismo. Y esta preparación tiene, por así decir, dos partes, y vamos a ver más adelante, más partes, pero paciencia, en esta diapositiva, esta preparación consiste en dos cuestiones. Cuestión número uno, las ropas que uno viste, o no, las ropas que uno viste. No se debe rezar desnudo. Desnudo significa desnudo, o sea, sin nada. Esa es la traducción de la palabra desnudo. Paréntesis, ¿a quién se le va a ocurrir andar sin ropa por ahí? Ok, hay que entender que antiguamente la gente vivía un poco diferente de lo que vivimos hoy en día. Y lo que hoy en día es considerado como sentido común y como la forma obvia en que se conduce todo el mundo, antiguamente era diferente. El sentido común era diferente, era otro tipo de sentido común, que en ese momento era común, pero hoy en día no. La gente dormía sin ropa, en cuyo caso ahí podemos empezar a discutir si se puede decir una bendición en la cama sin la ropa o no. Porque está bien, estabas cubierto con las sábanas, qué sé yo, pero abajo de las sábanas no había nada, como la gente está en el hospital, etcétera. Entonces, por eso es adecuado entender esta cuestión de, ok, no estés desnudo, pero no necesito que me digas que no esté, que me ponga ropa. Ok, vamos paso a paso. En el peor de los casos, habrá alguno que necesita escuchar, hey, no reces sin ropa. Por un lado, de vuelta, está prohibido rezar desnudo. Pero incluso si una persona tiene ropa, no termina ahí la cuestión. Nuestros sabios explican que el corazón, por así decir, el pecho de la persona, no debe ver la desnudez de la persona. La desnudez de una persona está ahí abajo, por así decir, los miembros abajo, y el corazón está acá arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso si una persona tiene una túnica puesta, pero no tiene ropa interior, por ejemplo, entonces a pesar de que no está desnudo, porque el que mira ve la túnica, aún así el corazón está en el mismo dominio, por así decir, que la desnudez. Entonces tampoco tiene permitido rezar de esta manera, vestido solamente con una túnica. Y ninguno me venga a decir, no, pero hoy en día todo el mundo se pone ropa interior. Sí, ya lo sé. Antiguamente no, es lo que es la introducción que quise hacer antes. Antiguamente la gente vestía de otra manera. No era igual que hoy en día. Entonces era necesario aclarar que el corazón no debe estar viendo la desnudez en el momento del rezo. Esto, si uno se vistiese en alguna parte de la tierra con una túnica, por ejemplo, en el mundo occidental te pones una remera, un pantalón, bueno, el calzoncillo, yo qué sé, las mujeres se ponen sus ropas, etcétera. Entonces no es tan común esto que yo estoy diciendo. Pero hay otros lugares de la tierra en donde se visten con túnicas. En los países árabes, en la India, se visten con túnicas. La pregunta es si se puede rezar de esta manera o no. La respuesta es no. Tenés que vestirte una túnica y además algo que cubra tu desnudez abajo de la túnica. Llámese pantalón, llámese calzoncillos, llámese bombacha, no importa. Poner el nombre que cada uno le ponga, no interesa. La cuestión es que la desnudez esté cubierta y que el corazón no esté viendo la desnudez. Próximo paso, que el corazón esté cubierto. ¿Qué significa? Por ejemplo, es muy común en las ciudades de playa, en los veranos, etcétera, que los hombres, más que las mujeres, anden con el pecho al aire, por así decir, descubierto, y se ponga un pantaloncito, una malla para ir a la playa, etcétera. Pues tampoco se debe rezar de esta manera. ¿Por qué? Porque el corazón también tiene que estar cubierto. Entonces, si la persona tiene la túnica que le cubre el corazón, por así decir, le cubre el pecho, pero abajo no tiene ropa interior, no puede rezar, porque el corazón está viendo la desnudez. Entonces tiene que tapar la desnudez, por ejemplo, con un pantalón. Pero si la persona tiene un pantalón y no tiene túnica y está el pecho al aire, tampoco puede rezar, porque su corazón está al aire, está desnudo, por así decir, está descubierto. Entonces no se puede desnudo, estas son las tres primeras cuestiones. No se puede desnudo
No se puede con el corazón en el mismo lugar que la desnudez, a menos que tengas un pantalón, un calzoncillo, bombacha, como se llame, en cada lugar del mundo. Y tampoco el corazón solo puede estar descubierto, sino que uno tiene, debe estar cubierto el corazón también. Al respecto de la cobertura de la cabeza, el concepto, la palabra kippah en hebreo significa como una especie de, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra en la cabeza, la palabra en castellano se me fue de la cabeza, un domo, como una especie de cobertura circular, como tienen los árabes en las mezquitas, un domo. Esta es la traducción de la palabra kippah en hebreo. No es gorrita, no es gorra, no es sombrero ni nada. Kippah significa un domo. Esta es la traducción. Lo que tienen los musulmanes en sus mezquitas se llama kippah. Punto. De hecho, por ejemplo, el sistema de protección de Israel contra los misiles, etcétera, etcétera, se llama Kipat Barzel, una especie de kipá, una especie de domo de hierro que impide que los misiles caigan, etcétera. Eso es una kipá, algo eh, circular que tapa una cosa. Bien, el concepto de kipá, que es esta cosa que yo tengo en la cabeza, para cubrir la cabeza de los judíos en todo momento, en el rezo, etcétera, es relativamente moderno. Moderno significa 200 años, 300 años, no mucho más que esto. No hay una época específica, no hay el inventor de la kipá, oh, se llamaba Pirulo. Nada, nadie sabe esto, que yo sepa, nadie lo sabe. Lo que quiero decir es una prenda de ropa moderna. Antiguamente no era así, no era esto, sino que era algo mucho más amplio, una especie de gorra que cubría la cabeza, que no tenía esta forma así como kipa, como domo por sobre la cabeza. Tenía otras formas, otros colores, incluso en el mundo sefaradí, en Marruecos, por ejemplo, usan una gorra mucho más grande, colorida, con muchísimos colores, muy llamativa, muy bonita. ¿Ok? Es una kipá, no, no se llama kipá eso, porque no tiene ni forma de kipá, no tiene esa forma de domo, sino que es una cobertura en la cabeza. Perfecto. Ahora bien, ¿de dónde sale la cobertura en la cabeza? Hay básicamente dos cuestiones. Cuestión número uno de la cobertura de la cabeza se llama tznius. Tznius significa recato. Se considera una forma, una expresión de recato tener la cabeza cubierta. De hecho, el versículo en Mishlei dice, "Eine Jajam, perdón, a Jajam Eine Beroishoy". El sabio tiene sus ojos en la cabeza. Y uno puede preguntar, la pregunta obvia, ¿y de dónde cree que tenga los ojos? Todos tenemos los ojos en el mismo lugar, más grande, más chico, de un color, del otro, pero básicamente todos los seres humanos tenemos los mismos ojos, los ojos en el mismo lugar, en donde, en la cabeza, no, no tengo los ojos en los pies. Entonces, ¿de qué está hablando? No, no está hablando de que tenés tus ojos físicamente hablando en la cabeza. Baruch Hashem, tener los ojos en la cabeza y funcionar como un ser humano normal. A lo que se refiere es que estás pensando, tus ojos están en aquel que está por sobre tu cabeza. Ah, en Dios. Estás pensando a Jajam, el sabio, Einar Berroishoy. Sus ojos están en la cabeza. Bien. Entonces, ¿por cuánto consideramos que Dios está en todos lados y está en toda la creación? Es una forma de mostrar recato cubrirse la cabeza. Esto es asunto número uno. Muy relacionado con esto, asunto número dos, hay una historia en el Talmud, es una historia famosa de Rav Nachman Bar Yitzchok, así se llamaba. Cuando la madre de Rav Nachman estaba embarazada de Rav Nachman, o sea que era aún todavía un feto Rav Nachman, ella se encontró en el mercado con, así dice el Talmud, Kaldoim. Kaldoim, caldeos de la antigüedad, eran estos tipos que hacían astrología y miraban las estrellas y decían que viene, que no viene, etc. Y la vieron a la madre de Rav Nachman embarazada y le dijeron que su hijo va a ser un ladrón. Nosotros te decimos las estrellas y qué sé yo, tu hijo va a ser un ladrón. Y ella preguntó, entonces, ¿qué hago para que no sea un ladrón? Y le dijeron que tenga siempre la cabeza cubierta. Esto es lo que le dijeron estos tipos que no eran judíos, eran astrólogos,
a la madre de Rav Nachman que tenga la cabeza cubierta. Dicho y hecho, la madre de Rav Nachman siempre le cubrió la cabeza a Rav Nachman y Rav Nachman fue un gran sabio del Talmud, Rav Nachman Bar Yitzchok, conocido. Pero tenía en su interior un deseo y un anhelo muy grande por robar. Esto era su naturaleza, por así decirlo, pero la kipá, llámese, esta cobertura, no tenían kipá, esta cosa le daba temor al cielo. De hecho, en Yiddish, esta cosa, kipá, no existe la palabra kipá en Yiddish, es una palabra en hebreo, kipá, en Yiddish se dice yarmulka. Y yarmulka en realidad, esta palabra yarmulka, está compuesta de dos palabras, iro, malco, temor al rey. Iro Malco, temor del rey. El concepto de la yarmulka, que no es la forma que tiene, ya dije, la forma es algo relativamente moderno y la palabra kipá surge de un domo, eso es todo lo que significa, como si fuese un semicírculo, una cosa así, esa es la palabra kipá. Yarmulka en Yiddish significa algo que te da temor al cielo, que surge esta idea de la historia de Rav Nachman Bar Yitzchok al punto tal que el Talmud mismo cuenta, cuando relata la historia de Rav Nachman Bar Yitzchak, que un día estaba sentado bajo una palmera comiendo, sopló un viento, le voló aquello que le cubría la cabeza y el tipo se trepó a la palmera para comerse los dátiles. Ese era el anhelo, el deseo profundo que tenía de robar. Esa era su naturaleza, pero fue un grande de la Toira. Aparece en el Talmud montones y montones de veces porque su madre le cubrió la cabeza. Y este cubrirse la cabeza era yarmulka, iro malko. O sea, de vuelta es una palabra en Yiddish. El Yiddish es un lenguaje de la Europa oriental del año 1000, un poco antes del año 1000 también. Y hasta el día de hoy se sigue hablando el Yiddish, una especie de dialecto. La cuestión es que, o sea, no está en el Talmud, no es que Rav Nachman Bar Yitzchak se puso una yarmulka, no, el Talmud no dice eso en ningún lado, imposible. Yarmulka es una palabra del año 1000, el Talmud fue escrito en el año 400, 450, no. Pero evidentemente ayuda a la persona a ser consciente del temor al cielo. ¿Un no judío puede ponerse una yarmulka? A ver, vamos a poner las cosas en su lugar, por así decir. Una kipá como esta, en mi humilde opinión, no corresponde que un no judío use una kipá, por lo menos en forma pública. No corresponde. ¿Por qué? Porque es confuso. Es confuso. De hecho, no es el asunto de esta clase, pero lo comento para entender mi humilde opinión al respecto de la Yarmulka. El Meiri es un comentarista, si no recuerdo mal, vivió en España o Francia, no recuerdo ahora, del año 1300. El Meiri escribe en su comentario al Talmud, en Sanedrin, donde el Talmud habla de las leyes de Bnei Noyaj, etc., la razón por la cual Bnei Noyaj no deben estudiar Torah, por lo menos no las partes que les corresponden a ellos, etcétera. Nosotros ahora estamos estudiando Toira y por supuesto está bien, pero las partes que no les corresponden, y ahora no es el momento del desarrollo de esto porque no es una clase sobre el estudio de Toira, es porque es confuso. La gente va a pensar que es un judío o una judía, no importa, hombre, mujer es lo mismo, como siempre digo, y van a seguir sus acciones a pesar de que no sabe bien o no están bien las que hace, etcétera. Entonces, no debería estudiar Toira. Por supuesto, hay partes que sí, el Talmud mismo dice, aquello que tiene que ver con los siete preceptos y sus ramificaciones, sí, sin duda hay que estudiarlas. Pero este es otro tema. Lo que quiero decir es, si nuestros sabios están preocupados que un no judío se parezca a un judío y por supuesto pierda su identidad y por supuesto confunda a otros simplemente por el hecho de estudiar, cuanto más aún por el hecho de parecerse a un judío, de verse como un judío, porque el tipo tiene una kipá, famosa kipá, como tengo yo en la cabeza. Entonces a mí humildemente no me parece correcto, no estoy diciendo que está prohibido, no voy a decir esto, pero no me parece correcto que un no judío, Ben Noyaj, etcétera, se ponga una kipá en la cabeza, por lo menos no en público. Si en su casa, cuando la gente no lo está mirando, tiene ganas de rezar con una kipá, ok. A mí me parece mejor que se cubra la cabeza si quiere, no está obligado. Si quiere cubrirse la cabeza, lo puede hacer con cualquier cosa. Hay una boina, una capa, un gorrito, una gorra, un sombrero. Hay muchas opciones para cubrirse la cabeza. En un lugar privado, quiere usar una kipá, lo puede hacer. En un lugar público, yo diría que no. Pero no voy a ir tan lejos para decir que está prohibido.
Ahora, ¿es una obligación? No, no es una obligación. El Zohar y el Shulchan Aruch del Alter Rebbe lo trae al Zohar sobre este asunto. Es muy estricto que una persona no camine ni 2 pasos, ni 4 metros en realidad. 4 amois, perdón, 2 metros. 4 amois, 2 metros. Que una persona no camine ni 2 metros sin la cabeza cubierta. Porque dijimos anteriormente que hay dos cuestiones que hacen que una persona se cubra la cabeza. Una es el recato, o sea, una muestra de recato, y otra es el temor al cielo, de Dios que está en todos lados observándonos. Entonces nosotros, por temor al cielo, Yarmulka, Iro, Malco, el temor al rey, etcétera, nos cubrimos la cabeza. Entonces, si una persona se quiere cubrir la cabeza para rezar, lo puede hacer. Ahora, respecto de una mujer, no hay una obligación de cubrirse la cabeza para el rezo. Si quiere cubrirse la cabeza, lo puede hacer. Es otro tema que no vamos a discutir hoy, si una mujer debería cubrirse el pelo, como mujer casada, por ejemplo, debería cubrirse el pelo o no. Esa es otra cuestión, es otro asunto. Si quiere cubrirse el pelo, lo puede hacer, no está obligada, pero no lo tiene prohibido tampoco. Dicho todo esto, se puede cubrirse la cabeza, no es una obligación para Bnei Noach para hacer la tfila, el rezo. Dicho todo esto, me parece interesante mencionarlo porque veo mucha gente equivocada, incluso si en privado se quiere poner una kipá, etc. La kipá no tiene santidad, es una telita, no tiene nada de especial y no es necesario darle un beso si se cayó, y no hay nada especial, es una tela, no tiene kedusha, no tiene santidad, nada por el estilo. No, es una telita con la cual te cubrís la cabeza nada más. Y a algunos se le ocurrió hacerlo así con forma de cabeza. Para los pelados nos queda ahí muy bien, porque como no tenés pelo, se te queda ahí bien fijadita y ya está. No significa más nada que eso. No tiene kedusha, no tiene santidad. Bien. Respecto del calzado, idealmente una persona debería rezar con calzado, pero si la costumbre del lugar es andar descalzos, por ejemplo, en algún lugar en el Caribe, no sé, no conozco, pero en lugares donde hay mucha playa, donde, no sé. Si esa es la costumbre del lugar, se puede andar descalzo, se puede rezar, perdón, descalzos también. Si no es normal en ese lugar, por ejemplo, yo vivo en Buenos Aires, en pleno Buenos Aires, en el medio del barrio de Once, cualquiera que conozca un poquito de Buenos Aires sabe que el lugar este, nadie anda descalzo por la calle. Y si ves a alguno que anda descalzo por la calle, es porque le faltan algunos jugadores ahí arriba en el equipo cerebral. Le falta algún problema, tiene. Nadie anda descalzo por acá. Es una ciudad, plena ciudad, etcétera. Entonces, no es normal andar descalzo. Entonces no reces descalzo. Este es el punto. Tenés que vestirte como se viste la gente. Ahora, ¿tenés que tener ropas especiales para el rezo? ¿El vestido de casamiento de no sé qué para el rezo? No. No, 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 no. Vestite como te vestís siempre, normalmente. Por supuesto, si tenés las ropas sucias, no reces con tus ropas sucias. Si venís de jugar un partido de fútbol, estás todo transpirado, y decís, hoy se me hace tarde, no reces con no, estás todo transpirado, es un desastre, está sucio, bañate, higienizate, prepárate. ¿Por qué? Esto lo dijimos también en la clase pasada y las anteriores también. El rezo es una forma de presentarse frente al Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea. No podés presentarte todo sucio, todo roñoso, transpirado. No corresponde. No irías a una reunión con alguien muy importante de esa manera. Entonces, no te vistas de esa manera para el rezo. Alguien preguntó, interesante, si es correcto para un Ben Javier, pregunta desde España, si es correcto para un Ben Bas Noyaj hacer plegaria con una gorra de equipo de fútbol, Boca, River, Racing. No tengo una respuesta sí o no, no está en el Shulchan Aruch, en el código de la judía. Si es de Boca, sí, si es de Racing, no. Independiente, mejor todavía. No hay esto, claro que no. Uno tiene que presentarse frente al rey, frente a Dios, de una manera que uno racionalmente se presentaría justamente frente a un rey de carne y hueso.
Si frente a un rey de carne y hueso te presentarías de esta manera, entonces presentate así frente a Dios. Si frente a un rey de carne y hueso no te presentarías de esta manera, entonces no te presentas así frente a Dios tampoco. Por cuanto Dios es el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, cuanto más aún. Esa es la regla general. La regla general. Por eso, volviendo a pesar de que esto parece medio loco, de lo del descalzo, etcétera, pero antiguamente sí había mucha gente que andaba descalzos. Por eso es considerado en la ley judía tan importante el zapato, porque la gente andaba descalzo, se lastimaba con cualquier porquería que había en el piso, y era problemático y eran muy caros los zapatos. Entonces se considera algo importante, principalmente si son de cuero, porque significaba que eran fuertes, te va a proteger el pie. Y esto es la protección de la vida también. La gente se moría de cualquier infección, la gente se moría de una gripe. No era tan sencilla la vida como es, entre comillas, hoy en día. Hoy en día tenemos otros desafíos, pero antes era el desafío de morirse de una espina que se te clavó y se infectó porque uno siguió caminando y porque qué sé yo qué cosa, no tenían todas las manos sucias, no sabían que había bacterias dando vueltas, entonces hacían desastres con la medicina, le tiraban whisky en la herida justamente para matar a todos los bichos, pero ni siquiera sabían esto, era porque, bah, es toda una cuestión de la historia de la humanidad. No estoy criticando nada ni nadie, simplemente la historia de la humanidad. Entonces andar descalzo era problemático. Pero había lugares donde se andaba descalzo. Entonces la gente se presentaba frente al rey descalzo. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo anda descalzo. Entonces podés presentarte frente al rey de todos los reyes descalzo. Y si no, no, si no, no corresponde. De vuelta, repito esto para avanzar. La regla general es, nos presentamos frente a Dios, de hecho es un versículo, Israel, que es un versículo para cada judío, pero la idea del versículo sin duda se aplica a Bnei Noach también, y no hay nadie que pueda discutir esto. Hay que presentarse frente a Dios en forma preparada, hay que prepararse para presentarse frente a Dios, que esto es lo que estamos estudiando, la preparación. La clase pasada estudiamos sobre el lugar. ¿Qué vas a conversar con el rey? Suponete que el rey viene a verte a tu casa. Entonces lo llevas a algún lugar, a sentarse en algún lugar, y lo llevas al lugar en donde el perro hace todas sus necesidades, está todo sucio ahí. Vení, venga, señor mi rey, vamos a conversar acá. ¿En serio? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué olor que hay acá? ¿Qué desagradable que es este lugar? ¿Acá querés que charlemos? No. Entonces por eso la preparación es, mirá, de vuelta, la lógica detrás de todas estas preparaciones es, estás presentándote frente al rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Hacelo como corresponde. Y es verdad, cada lugar del mundo es diferente, cada época es diferente. Bueno, según lo que en tu época y en el lugar donde vos vivís es correcto, es presentable, irías a ver un político así, irías a ver un rey así, pues entonces así lo ves a Dios también. Y si la situación, no si sos, si la situación, si la ropa que tenés puesta, el lugar donde estás, etcétera, no es como te presentarías frente a un rey y no lo harías ni loco, pues entonces tampoco te presentes así frente a Dios. Esa es la regla general. Vamos al cuerpo. La gente pregunta por qué es mala educación hablar con un gorro en la cabeza. No tengo la menor idea. Lo que sí sé que muchos años atrás cuando el rabino Sachs, Jonathan Sachs, se llamaba Alaba Shalom, ya falleció, lo hicieron Sir Jonathan Sachs en Inglaterra, en Gran Bretaña, qué sé yo, y se presentó frente a la reina, porque es la reina la que hace esto, ya falleció la reina también. Hubo que hacer todo un protocolo, se presentó por supuesto sin sombrero, pero se presentó con yarmulka. Hubo todo un protocolo para que la reina acepte, no sé los detalles, no los conozco, pero que acepte que esto es un rabino, esto es un judío, y anda con la cabeza cubierta. No es una falta de respeto frente a la reina que este hombre tiene la cabeza cubierta, que no sea interpretado de esa manera, porque es una cuestión religiosa, es una cuestión frente a Dios, al fin y al cabo los reyes representan a Dios en la tierra, supongamos. No sé si alguna vez fue así, pero el David Amelech era así sin duda. Pero bueno, no sé por qué se considera una falta de respeto, no tengo la menor idea. Vamos, avanzamos. El cuerpo también necesita ser preparado para el rezo. La preparación número uno es, hay que hacer las necesidades. No se puede rezar si el cuerpo está, comillas, sucio. Si uno tiene ganas de ir al baño,
no debería ponerse a rezar. En el Shulchan Aruch propiamente dicho, en el Código de la Ley Judía, hay toda una discusión sobre qué quiere hacer. ¿Quiere ser número uno, número dos? ¿Cuánto aguantaría? ¿Lo que lleva a caminar tanto espacio? ¿Lo que lleva a caminar tanto? No voy a entrar en toda esa discusión. No porque no me parezca válida, Has v'shalom, Dios libre y guarde, estoy, está en la Gemore, en Talmud, está en el Shulchan Aruch, en el Código de la Ley Judía, y uno tiene que cuidar estas cosas. Pero vamos a la esencia de la cuestión. La esencia de la cuestión es, nos estamos presentando frente al Rey de todos los Reyes. Y la verdad es que si te estás haciendo encima y estás así aguantándote, mirando para acá, mirando para allá, moviéndote, es raro, es extraño ese tipo de comportamiento conversando con el Rey de todos los Reyes, el Santo bendito sea. Tu cuerpo está sucio, porque obviamente son cosas que sacamos del cuerpo, ¿sí? El número uno, el número dos, adelante, atrás, como lo quieran ver, entonces tenés que ir al baño. Anda al baño antes de rezar. Hay en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía, que en mi humilde opinión estas ideas no se aplican necesariamente a Beninoías. ¿Qué pasa si en el medio del rezo tenés que ir al baño? Cuando en el Talmud o en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía se habla del rezo, con esa idea tfila, con esa palabra, ahora estamos hablando de leyes. No estamos hablando de todo lo que estudiamos anteriormente sobre el significado y el valor y el agradecimiento. No estoy hablando de eso. Ahora estoy hablando de ley. Tfila, en el mundo talmúdico, en el mundo de la halajá, de la ley, significa la tfila, el rezo que uno hace de pie, que lo vamos a estudiar no en esta clase, más adelante, lo hace de pie frente a Dios, con los pies juntos y qué sé yo y qué sé cuánto. Es un rezo, se llama amidá también en otros lugares, que uno lo dice de pie, etc. Para Bnei Noach no existe amidá. No hay una cosa así. Para Bnei Noach no hay Sidur tampoco, no hay libro de rezos, esto lo vamos a estudiar más adelante. Probablemente hoy mismo, pero más adelante. Lo que quiero decir con todo esto es que si uno está rezando el rezo que sea, lo que sea que rezás, tus salmos, tus peticiones, tus agradecimientos, etcétera, y sentís necesidad de ir al baño, pues entonces anda al baño. No hay ningún problema. Interrumpí lo que estás haciendo, dejás el libro o lo que sea que como estás rezando y andá a hacer tus necesidades. Después volvés, te higienizaste, por supuesto, como cualquier ser humano del occidente de hoy en día. No sé cómo funciona en Oriente y ahora tampoco me interesa. Te higienizás como corresponde y continúas tu rezo. No hay ningún problema. Pero idealmente, y a veces no se puede porque uno está enfermo, por lo que sea, idealmente antes de rezar, tenés que revisar, entre comillas, pensás, tomate unos segundos para ver, che, ¿voy al baño o no voy al baño? A ver, bueno, sí, mejor voy al baño. Y no empieces a rezar si ya sabes que vas a tener que ir al baño. Si ya lo sabes. Y uno básicamente se conoce a sí mismo y sabe, si voy en tal tiempo, tanto tiempo voy a necesitar ir al baño. Ya voy viendo que necesito. Listo, anda al baño y después te pones a rezar. La higiene con la que uno debería rezar es higiene, yo puse higiene normal. El Shulchan Aruch no dice esto. El Shulchan Aruch tiene una discusión enorme que proviene de la Gemore también, del Talmud, en Brajois, una discusión enorme sobre los excrementos y dónde está y cuánto y si tiene olor. No, no voy a explicar toda esta discusión. Aquellos que tengan interés en verla, no lo recomiendo, pero si lo quieren hacer, lo pueden ver. Acá está la fuente. Shulchan Aruch, Código de Ley Judía, capítulo 91, 92. Hay una discusión enorme al respecto. No interesa ahora. El punto es, limpiate. Limpiate. Para entender de lo que estoy hablando, el Shulchan Aruch fue escrito en el año 1500, 1520, 30. En esa época la higiene funcionaba de otra manera totalmente diferente a lo que funciona hoy en día. Al punto tal que en el Shulchan Aruch te recomienda limpiarte con agua. Esa es la mejor forma de limpiarse. Pero bueno, no todos tenían agua porque no había canillas de agua corriente que abrías la canilla y salía agua. No funcionaba así el mundo. Entonces no era tan sencillo tener agua y era caro. Entonces se limpiaban con piedritas, no había papel tampoco, el papel era caro, peor que el agua todavía, era para escribir. Se limpiaban con piedras. Entonces el Talmud te recomienda que no sean piedras filosas, porque si te limpias con piedras filosas te vas a recortar toda la carne. Oye, ves, atrás, sí, con la piedra que sean piedras redondas,
que se pie como canto rodado, lo llamamos acá. Ok. Que separalas, es un problema en llaves también, ¿qué hace con la piedra? Y las piedras quedaban sucias, y después limpiarlas o no limpiarlas, te limpias con la misma piedra varias veces. Toda esta discusión la dejo afuera, porque asumo que somos gente normal, quizás me equivoco, pero asumo que somos gente normal, con un nivel de higiene normal, de un mundo occidental normal, y uno se limpia de la mejor manera que puede. Y es importante saber, como dije antes, y no me canso de repetir, hay que rezar de la misma manera que uno se presentaría frente al Rey de todos los Reyes, el Santo bendito sea, así presentate también frente a Dios, no roñoso, no todo sucio. Bien, sentado de pie, el rezo de Bnei Noyaj, que el contenido del rezo propiamente dicho, hoy no lo vamos a estudiar, pero es parte del programa, por así decir. ¿Qué es el rezo? O sea, en términos concretos, ¿qué rezamos, qué decimos, qué recitamos y qué no, etcétera? Esto lo vamos a estudiar. Tengan paciencia. Pero esto, en el caso de Bnei Noyaj, sin lugar a dudas, se puede hacer sentado o de pie. Yo ya mencioné en otra clase, si no me equivoco, pero por las dudas lo repito, nosotros no rezamos con las manos así, no rezamos con los dedos así. Esto es una cosa cristiana, totalmente cristiana. No lo hacemos esto con el libro que recemos o si usamos, por ejemplo, el celular, porque en la aplicación Blennoyag están los rezos también, etcétera, propuestos, no hay obligación. Si rezamos de esta manera, entonces sostenés el celular y lees y está bien. Con eso estamos más que bien. Tengo en mi futuro proyectos de hacer un libro de rezos propuestos para Bnei Noyaj, con explicaciones, con por qué, dónde, cuándo, estructura, etcétera. Pero falta, tengo que terminar Tehilim primero, los salmos, así que paciencia. Lo que sí, de vuelta, se puede rezar sentado o de pie, no hay absolutamente ninguna diferencia en términos del rezo para Bnei Noyaj. Avanzamos, preparación número 3. Esto está mal, acá debería decir 98. Ok, vamos a corregirlo, ya que estamos. Ok, seguimos. El rezo, la preparación número 3 para el rezo, respecto de la concentración. Concentración significa que una persona pueda quitar todos los pensamientos que le complican en su corazón, concentrarse y estar pensando en Dios. Ah, ok, ok, por eso se hace. Ok, estaba bien como estaba antes. No, ya no, ok. Perdón, perdón, my mistake. Vamos. Ok, concentración, vamos en este sentido. Yo me adelanté, perdón, vamos. Concentración significa que uno pueda quitar, no hablando de pensamientos, pensamientos es la diapositiva que sigue. Paciencia, un momentito, ahora la vemos. Pero que uno pueda quitar todo aquello que le molesta y le quita la posibilidad de justamente concentrarse en el rezo. Si uno está sosteniendo cosas, por ejemplo, supongamos que una persona fue a hacer las compras al supermercado y tiene la bolsita con durazno, banana y manzanas. Y se le ocurrió que ahora es un buen momento para rezar. No estoy hablando de recitar salmos. Recitar salmos es una cosa, rezar es otra, no tiene nada que ver. Ya explicamos, el rezo es agradecimiento, súplicas, peticiones, alabanzas. No estamos hablando de leer salmos. Leer salmos es otra historia. Y la persona llegó a su casa y en lugar de dejar la bolsa con las compras, se decidió que va a rezar ahora y tiene la bolsa con las compras en la mano. No, no corresponde. No irías con la bolsa de compras a ver al rey. También la dejarías de lado y ahí vas a hablar con el rey. Es algo que te termina quitando la posibilidad de atender lo que estás haciendo. Si tenés algo muy preciado en las manos, incluso interesante, si se trata del teléfono celular. Pero como estás rezando con el teléfono celular, porque el rezo está en el teléfono, entonces está bien, no es un problema. Pero si fuesen esos celulares que cuestan $50.000, estás así como temblando, sosteniéndolo en la mano, a ver si se me cae o no. Estoy más preocupado porque no se me caiga el teléfono
que por el rezo. Entonces no me puedo concentrar. No me puedo concentrar. Lo mismo ocurre si hay ruidos extremadamente molestos o ni que hablar si hay mal olor, como dijimos anteriormente, que no se puede rezar en un lugar que hay mal olor, o en un campo abierto, esto lo estudiamos también anteriormente. Son todas cuestiones que te ayudan, o sea, no estar en un campo abierto, no que no haya mal olor, ayudan a la concentración de la persona para efectivamente pensar en Dios mientras está rezando. Y tiene que tener buenos modales, que esto a veces parece muy obvio. Em, pero el Shulchan Aruch lo dice, no se eructa, no se tiran gases, etcétera, no se escupe en el medio del rezo, porque se considera que estás faltando el respeto a Dios. No lo harías frente a un rey de carne y hueso. Bien, avanzamos. Ahora sí, el 98, la preparación, el tercer asunto en preparación, lo que se llama kavana, en hebreo, kavaná, qué sé yo. Kavana es una palabra difícil de traducir, en general. La gente lo traduce como intención. Pero no sé qué quiere decir intención. ¿Intención de qué? Es lo que uno está pensando mientras actúa. ¿Cuál era tu intención? Si yo voy a una persona y le digo, usted es un tonto. Ok, ¿cuál es tu intención? ¿Insultarme? ¿Enseñarme? ¿Qué estás pensando cuando me dijiste esto? Lo mismo pasa con el rezo. Lo mismo pasa con el rezo. Uno tiene que tener kavana cuando reza a Dios. ¿Qué significa kavana? Intención, esta concentración. Bueno, punto número uno, entender lo que decís. A mucha gente le gusta leer salmos y yo diría el 80% del rezo es salmos. Para Bnei Noyaj, yo diría casi el 90% del rezo es salmos. A la gente le gusta leer salmos en fonética. En mi humilde opinión, no tiene ningún sentido. Si uno no entiende lo que está diciendo, ¿cómo se va a concentrar? ¿Cómo va a sentir en su interior que está suplicando a Dios, que está pidiendo a Dios, que está agradeciendo? Es imposible. O alabando. Es imposible porque no entendés lo que estás diciendo. Entonces, en mi humilde opinión, rezar en fonética, a pesar de que uno pueda pensar que está diciendo la cosa en hebreo y es re lindo porque el lenguaje es santo y bla, 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 no entendés nada de lo que está diciendo. ¿Cuánta conexión podés tener con esto que estás diciendo? A menos que la persona se haya ocupado de estudiar el rezo antes. Entiendo lo que digo, ok, puede ser que no entienda todas las palabras, puede ser que no entienda todos los detalles, pero sé lo que estoy diciendo, soy consciente y me gusta decirlo en hebreo. Ok, más alto. Decirlo en hebreo si querés, no hay ningún problema. Pero lo podés decir en el lenguaje que quieras. Dios entiende todas las lenguas, no hay ningún problema. Él ve nuestro corazón, Él sabe lo que pasa con nosotros y Él está esperando nuestros rezos y Él desea nuestros rezos sin lugar a dudas. Pero el efecto que en uno hace esto va a ser mucho más poderoso, o siquiera va a ser efecto, si la persona es consciente de lo que está diciendo. Si no es consciente, es muy difícil. Y esta es mi humilde opinión respecto de la fonética. En conexión a este asunto de Kavana, uno tiene que saber que está frente al rey. Esto ya lo dije varias veces en la clase de hoy. Antes del rezo corresponde tomarse un tiempo para meditar en la grandeza de Dios y en la pequeñez y bajeza del ser humano, que esto se puede hacer de diferentes maneras, simplemente con un pensamiento así rápido o estudiando algún asunto respecto de la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano, algún asunto en Hasides que tenga que ver con la avoida, con el servicio de uno frente a Dios o algún asunto en otros tipos de libros, libros de Musar, el temor a Dios que uno debería tener, el amor a Dios que uno debería desarrollar, y así sucesivamente. Hay que tomarse este tiempo, es parte fundamental del rezo, porque si la persona no piensa en la grandeza de Dios y en quién es uno mismo, pues entonces tampoco podés cumplir con esto que dijimos antes, de que Dios está frente a vos y le estás hablando a Dios. Entonces lo mínimo que tenés que hacer es ser consciente de a dónde estás hablando, con quién estás hablando, qué estás haciendo. Y esto se hace a través de pensar, contemplar, meditar en la grandeza de Dios. ¿Qué quiere decir un tiempo?
¿Cuánto? Pues esto va a depender de cada persona. Porque si una persona es más sensible o ya estudió más asuntos respecto de estas cosas, entonces compensar rápidamente en algo, ya esto ya lo afecta, en el buen sentido lo digo, ya está, ya despertaste en tu interior esta sensación, este pensamiento de estar frente a Dios. Y si la persona es más bestia, más bruto, más ordinario, lo que sea, va a necesitar más tiempo de pensamiento. O a veces ocurre que uno no tiene mucho tiempo porque tiene obligaciones o porque tiene que salir o porque esto o aquello. Entonces, tomate el tiempo que puedas. Para este tipo va a ser 10 minutos. Para este tipo va a ser 10 segundos. Para el otro va a ser una hora. El Talmud cuenta en Brajoy sobre los Hasidim Arishonim, los anteriores, los piadosos de antaño. Imagínense, el Talmud habla de la gente de antaño. Nosotros, perdón, el Talmud fue escrito 400 años antes. La gente de antaño decían, estamos hablando, qué sé yo, perdón, el Talmud fue escrito en el año 400, esto quise decir, me expresé mal. El Talmud fue escrito en el año 400. En el año 400 ya hablaban de la gente de antaño. Ellos estaban una hora antes de rezar, pensando, contemplando, una hora entera, pensando y contemplando a Dios, etcétera, y recién ahí se ponían a rezar. Y después de rezar, estaban una hora entera contemplando de vuelta. 3 horas. Bueno, no sé quién puede decir hoy, una persona común y corriente, tengo 3 horas para dedicarle al rezo. Es difícil y aparte tienen que ser 3 horas de concentración, no 3 horas pensando en pajaritos, en el desayuno, en qué sé yo, y 10 minutos rezando. Entonces no hay una medida de esto. La medida es lo que te lleve, el tiempo que te lleve enfocarte en Dios. Esto es. El rezo no debe ser, dentro del mundo de la kavana, el rezo no debe ser un acto mecánico, automático, y que uno se lo tome a la ligera. Bueno, dale, dale, vamos a rezar. Terminé. No, no debería ser así, sino que debería ser un acto que uno sepa, igual de vuelta, en el mundo de la kavana de la intención, que uno sepa que está frente a Dios, que uno sepa que quién es Dios, que uno suplica y pide a Dios, que uno agradece a Dios, alaba a Dios, como todo lo que estudiamos en la primera clase respecto de lo que significa la palabra tfila. Estás conectándote con Dios, estás juzgándote a ti mismo, etcétera, etcétera. Ahora bien, el Alter Rebbe tiene un texto muy interesante, yo lo traduje así como está, este es el texto mismo del Alter Rebbe, y lo voy a leer, no es lo que hago generalmente, la gente sabe leer, pero me parece interesante el texto en sí. Que una persona no piense que yo soy digno de que Hashem cumpla mi petición. ¿Por qué? Porque yo soy digno de que Hashem me responda. Yo pedí $1.000.000, ¿no? Dale, soy digno de que Dios me responda. ¿Por qué? Porque tuve concentración durante el rezo. Mi rezo fue importante, fue válido, yo di tzedaka. Yo no sé si lo vimos antes o no, perdón, porque esto se me vino ahora a la cabeza, ¿no? Interesante, pero hay que mencionarlo también. Antes del rezo, nuestros sabios cuentan en el Talmud que Rabbi Elazar solía buscar a un pobre, una persona pobre, y le daba tzedaka. Lo interrumpo esto porque se me vino a la cabeza, no lo quiero perder. Daba tzedaka a un pobre, daba caridad a un pobre. ¿Por qué? Porque el versículo dice, Ani betzedek ejezefaneja. Yo, la persona que reza, con justicia veré tu rostro. Quiere decir que vos querés presentarte frente al rostro del rey, corresponde que hagas tzedek, justicia, tzedaka, que es toda una explicación enorme por qué tzedaka no lo llamamos caridad, a pesar de que es la traducción, digamos, técnica, no lo llamamos caridad, lo llamamos justicia, pero es otra cuestión. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? El punto es que antes del rezo corresponde dar tzedaka, dar, llamémoslo, caridad. Esto no significa que todos los días, cuando vas a rezar, y ya mencioné muchas veces que no es una obligación para Bnei Noyaj rezar todos los días, es una obligación efectivamente para judíos rezar todos los días y 3 veces por día. Para Bnei Noyaj no, y esto lo vamos a ver más adelante, en un ratito. Pero ya dije que no hay obligación de rezar, pero no significa esto que si uno decide rezar, tiene que dar $500.000 de tzedakah cada vez que va a rezar. ¡Oh! Medio complicado, yo no lo puedo hacer, no lo puedo cumplir, etcétera. Sino que esto se refiere a
el acto en sí de tzedaka se cumple incluso, por ejemplo, en Argentina hoy en día, por la moneda que tenemos, por la forma que tenemos, etcétera, el billete más chico que hay es de 20 pesos. No hay, hay uno de 10, pero hay muy pocos billetes de 10 pesos dando vueltas. Hay pocos billetes de 20 pesos dando vueltas. Y los de 100 billetes que hay dando vueltas, los billetes de 100 pesos están como viejos, rotos. Quiere decir que la moneda como que va subiendo, por así decir, de valores en términos de cuánto es el valor mínimo que uno puede dar de tzedaka. Esto lo que quiere decir es que el ideal es dar tzedaka todos los días. Idealmente, dentro de esta idea de todos los días, antes del rezo, para cumplir con esta idea de Anibe tzedek jesefaneja. Yo con tzedaka voy a ver tu rostro. ¿Y cuánta tzedaka tenés que dar? Lo que quieras. No hay un número, es el acto. En otros países, yo que sé, en Estados Unidos hay monedas. Un quarter, 25 centavos. Y si yo doy 25, un dime, 10 centavos, creo que el de un centavo ya no se hace más. Dime, 10 centavos. La realidad, a mí no me sobra nada, pero 10 centavos de dólar no es mucho dinero. Esa es la realidad. Entonces, si yo doy 10 centavos de dólar antes del rezo, ¿se llama tzedaka? Sí. Y está muy bien. ¿Podés dar más? Ok, Mazel Tov, Baruch Hashem, Dios te dio riquezas, entonces da todo lo que quieras. Lo que quiero decir es, no piensen porque uno dice la palabra tzedaka que se refiere a $500 todos los días antes de rezar. Yo no podría. No sé si un día podría. Estamos medio locos. Ok, medí vos tu bolsillo y da tzedaka. Más aún, es apropiado repartir esa tzedaka en muchas veces, porque es el acto, la cantidad de veces que uno da esa tzedaka cada vez cuenta, a pesar de que en la suma final terminás dando lo mismo. Agarro, yo qué sé, 200 pesos en Argentina. Ok, voy a dar dos billetes de 100 pesos, un billete acá, un billete acá. O doy un billete de 200 pesos, o doy los dos billetes de 100 pesos a la vez. Bueno, los dos actos de 100 pesos, 100 pesos, en términos del efecto que tiene sobre la persona, es más poderoso que un acto de un billete de 100 pesos o un acto de dos billetes de 100 pesos a la vez. A pesar de que en cantidad de dinero estamos hablando de lo mismo. No cambió eso. Bien, dicho todo esto, me acordé del asunto de Tzedaka, me parece adecuado, importante, quizás después lo escribo para no olvidármelo y que quede registrado. Vamos a de vuelta a esta frase de la Terrebe muy interesante. Que la persona no piense, no pienses que soy digno de que Hashem cumpla mi petición porque tuve concentración en el rezo o porque di Tzedaka, por ejemplo. Entonces ahora Dios me tiene que contestar. Ahora, vamos, a ver lo que yo pedí. Por el contrario, dice la Terrebe. Eso, acá hay un error, esta palabra un no va. Eso hará recordar arriba los pecados de la persona diciendo, este confía en sus méritos. ¿En serio? ¿Tantos méritos tenés? ¿Qué pensás? ¿Que porque diste tzedaka, un dime, 10 centavos de dólar o 10 millones de dólares, yo te tengo que responder? De vuelta, insisto, no estamos hablando de cantidad. A ver, ¿cuánta plata diste? Bueno, 10 millones suena bien, está bueno, acuérdense de mí. Pero no estamos hablando de esto. Lo que estoy diciendo es que la persona, porque Dios tzedaka, piensa que tiene grandes méritos y ahora Dios me tiene que responder. Más bien, ¿cuál tiene que ser la kavana, la preparación del rezo? Que pienses que Hashem actuará con su misericordia y decís en tu corazón, ¿quién soy yo, pobre y despreciable, para venir a pedirle al Rey de Reyes, el bendito? Sino, entonces, ¿por qué Él me responde? Por la abundancia de su misericordia con la que trata a sus criaturas. O sea, es toda una especie de pregunta retórica. ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. Acá Dios responde solamente porque Él quiere y porque es misericordioso. Esa es la respuesta divina. Me parece que es mejor si terminamos la presentación acá y pasamos a preguntas. En YouTube veo, un segundo, respecto de los ruidos, Emanuel, desde Entre Ríos, ¿se puede rezar en un lugar donde se siente la música de los vecinos? Como poder se puede, idealmente busca otro lugar.
Idealmente busca otro lugar. Un segundito. Acá Emanuel también, de Ishuvadas, eso también está en el Talmud, no tiene que ver con Breslev. Ishuvadas es tranquilidad, calma, concéntrate. Pregunta Marlene, ¿se podría leer, por ejemplo, unas páginas de Mishne Torah para pensar en la grandeza de Dios? Y para la bajeza del hombre sería el Salmo 51. Lo que quieras, la cuestión es concentrarse. Lo que quieras leer va a estar bien. No hay diferencia de exacto qué lees. En general, los escritos hasídicos llevan más a este asunto de la grandeza de Dios. Pero el Rambam está perfecto en las leyes de fundamentos de la Toira. Los primeros dos capítulos te van a hablar de quién es Dios, qué es Dios. Lo que pasa es que hay que ver cuánto tiempo tenés también. Si cada vez que vas a rezar tenés que leer los dos primeros capítulos del Mishneh Toira, lleva un tiempo, depende del conocimiento de cada uno, etcétera. Entonces, no sé. Pregunta Mayra, hoy que es cabeza de mes, se da tzedaka. Hoy no es cabeza de mes, hoy no es Rosh Hoidesh, se dice comienzo de mes, no cabeza. A pesar de que en hebreo se dice Rosh Hoidesh, la traducción correcta es el comienzo de un mes, nuevo mes, por así decir. No se dice cabeza de mes, eso punto número uno. Y punto número dos, es mañana. Hoy es jueves, mañana es Rosh Hoidesh Kislev, el comienzo del mes de Kislev, que es un mes muy especial, en Hanukkah, Yutes Kislev, el 19 de Kislev, etcétera. Hay diferentes fiestas muy interesantes. Lo que es importante mencionar no es que damos tzedaka porque es Rosh Hodesh. No, todos los días hay que dar tzedaka. Es una mitzvah. Y si tenés oportunidad de dar tzedaka hoy, ayer, mañana, pasado, da tzedaka. ¿Qué diferencia hay si es Rosh Hodesh o no? Hay que dar tzedaka igual. Los judíos no damos tzedaka en Shabes porque no manejamos el dinero en Shabes, etcétera. Pero no judíos tranquilamente pueden dar tzedaka incluso en Shabes. Todos los días hay que darse de acá. Como dije antes, acá no estamos hablando de cantidad, sino que estamos hablando del acto propiamente dicho. Entonces, si vos podés dar tzedaka todos los días, pues entonces repartí lo que tenés para dar en tzedaka, según tus posibilidades, y repartirlo entre todos los días y das todos los días tzedaka. Manuel pregunta, ¿agradecer, pedir y confesarse con las propias palabras de uno cuenta como rezo? Sí. Eh, Alma, Jennifer, vamos Jennifer. Buen día. Dos preguntitas. Primero, por ejemplo, en casa con mis hijos nosotros solemos orar antes de dormir, pero ellos ya están con su pijama y lo Sí, hacemos sentados en la cama. No sé si eso estaría bien. Y sí, está segundo, perfecto. sobre la sedaca, puede ser que con el dinero que eh, dispongamos para dar sedaca, compremos víveres y lo llevemos a hogares que vemos que hay necesidad o tiene que ser en efectivo. No, puede ser materia prima también, harina, arroz o lo que sea, una ropa. Tzedaka no es solamente dinero. Tzedaka es también un buen consejo. Pregunta si se puede cubrir con una boina la cabeza. Sí, totalmente. Julia pregunta, si uno quiere ir al baño o no está en condiciones, mejor no rezar hasta que estés en condiciones. Correcto. Mejor no rezar hasta que estés en condiciones. Pregunta si un rabino puede hacer si un noágida puede hacer la bendición del baño. Sí, claro, está en la aplicación también. Ayer Yatzar se llama. Sí. Un segundito. Cabana. Un segundo. Acá me dicen que ética lo habla Pele Yoetz, Plegaria y Estudio Torah. Pele Yoetz no es un libro escrito para Bnei Noyaj. Deberían saberlo, o si no lo saben, lo digo ahora. Pele Yoetz no está escrito con no judíos en la cabeza. Está escrito para judíos. Hay que saber qué es qué y, y dónde está cada cosa. Pele Yoetz no fue escrito para no judíos.
En el mundo hasídico no tuvo mucho éxito, no es muy hasídico que digamos. Antes de dormir se tiene que rezar justo antes de dormir o se reza en el lugar preparado y después uno se prepara para dormir. Primero rezás en el lugar preparado, con la ropa adecuada, etcétera, y después el rezo, quiero decir, después te vas a dormir. El rezo lo haces con tu ropa normal y después te vas a la cama a dormir. Al no ser, Gracias. al no ser una obligación el rezo para nosotros, si no estamos en condiciones adecuadas, ¿lo dejamos para otro momento? Sí, totalmente. Totalmente. Y condiciones adecuadas puede querer decir muchas cosas. Puede querer decir el lugar, la ropa, o puede querer decir el sentimiento. A veces uno está confundido, pasó algo, Dios libre y guarde, y no estás en condiciones mentales o emocionales para rezar. Para Bnei Noach no hay obligación de rezo. Entonces, mejor, hay una frase clásica del Talmud, es mejor poco con kavana que mucho sin kavana. Es mejor poco con buena intención y concentración que mucho sin concentración. Alicia, Sí, buenos días. Dos preguntitas. Cuando, bueno, al menos cuando yo rezo, me llevo de 20 a 25 minutos con el libro que yo tengo del libro de oraciones no ágidas. Veo que casi todos esos 25 minutos son de puro agradecimiento, no son peticiones. Después de rezar eso, puedo hacer mis peticiones siempre y cuando creyendo de que Hashem pueda o no pueda cumplírmelas, ya sean para mí o las pida para otra persona. Eso primero. Y segundo, la sedacá tengo una sedacá por mes y doy una sedacá. Pero cuando se dice todos los días, puedo hacer que esa moneda que yo cojo, como decía en breve, de charla, eso significa hacerse acá todos los días. a Gracias. ver, respecto de la primera pregunta, no sé qué libro de rezos no ágidas hay por ahí dando vueltas. Vi un par, y de hecho esto lo vamos a estudiar en una clase posterior, cuando veamos el contenido del rezo. Eh, y en el canal de YouTube hay mínimo dos clases explicando ampliamente los libros de rezos que yo vi dando vueltas por ahí. No me gustó ninguno. Inventan bendiciones, no sé, son muy extraños. Hablan de llaves, kiddush, velas, cosas raras. A mí no me gustó ninguno de los que vi dando vueltas. El único que vi que me pareció, sí, ese lo vi también y no me gusta. Perdón que sea tan directo. Pero bueno, No, hay un Rabe, video en el canal. entonces, perdón, ¿cuál sería entonces el Ok, correcto para ok. Hay un nosotros? video en el canal de YouTube mostrando ese libro de oraciones de adentro y explicando por qué no me gusta. Ahora lo digo así rápido, pero sí. En la aplicación Bnei Noyaj hay una propuesta de rezos para Bnei Noyaj. Están en el teléfono celular, en la aplicación están. Y hay otro libro que lo hicieron de asknoach.org bajo supervisión del rabino Weiner y de otro gigante que ya falleció, Immanuel Shohat, que ellos también tienen se vende por Amazon, se vende por Amazon. Ellos también tienen una serie de rezos propuestos muy parecido a lo que yo también propongo en la aplicación, muy, muy parecido. Y Dios mediante, cuando tenga tiempo, voy a hacer otro libro de rezos propuestos. Dicho todo esto, como no sé exacto, ahora no tengo en la cabeza el contenido que tiene ese libro que lees, entonces no sé cómo es el tema de la petición o no, pero el orden correcto del rezo, y así está organizado el rezo en el judaísmo, es alabanza, petición, agradecimiento. Ese es el orden. ¿Qué quiere decir esto? Primero, alabamos a Dios. Tú que eres tan grande y tan poderoso, bla, bla, bla. Necesito. O sea, necesito dinero, necesito salud, necesito lo que sea que necesitas, lo que quieras pedir. Y todas las peticiones son válidas. No existe, no, no pidas dólares, pedí pesos mexicanos. Pedí lo que quieras. Pedí lo que quieras. Es lo que vos querés. Entonces pedíselo a Dios. Todo vale. Y luego de las peticiones, gracias. Más allá de lo que te vaya a dar o no.
Esto respecto de la primera pregunta. Respecto de la tzedaka, hay diferentes momentos en la vida donde uno da tzedaka. A veces uno da más porque hay una necesidad particular. Por ejemplo, preguntaron recién sobre un comedor. Ok, en el comedor, si vos llevas una moneda de 10 centavos de dólar, te van a agradecer. Pero la verdad es que mucho no creo que puedan hacer con una moneda de 10 centavos de dólar. No es mucho dinero. ¿Y qué van a comprar? Ni un kilo de harina compran. Hay que darle de comer a todos estos chicos, etc. Y por el otro lado, si vas todos los días al comedor, todos los días del año, y le llevas cada día del año una monedita, te van a mirar con una cara y van a decir, este tipo está re loco. Tráeme dinero, junta el dinero y tráelo para acá, pero me traes todos los días una monedita, estás recontra loco. Gracias por tu monedita y ahí viene el loco de la monedita. No. Entonces, ¿cómo funciona esto? Respecto de la tzedaka que uno quiere dar para ayudar, por ejemplo, a una institución, a un comedor, ya sea en dinero, digamos, cash, o en productos, harina, aceite, etcétera. Entonces, ¿sabes qué? Junta dinero, por decir cualquier cosa, junta 1.000 pesos, no importan los números, anda al supermercado, compra, estoy inventando, ¿sí? 3 kilos de harina, 5 litros de aceite, bla, 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 y lleva todo eso al comedor, por ejemplo, una vez por mes. Por ejemplo, cada 2 semanas. Por ejemplo, una vez por año. No sé, según la capacidad económica que tenga cada uno. ¿Eso es tzedaka? Sí. O directamente llevar los 1.000 pesos al comedor. Señores, compren con este dinero harina, aceite, bla, bla, bla. Eso por un lado. Por el otro lado, es bueno dar tzedaka todos los días. Pero no puedo dar 1.000 pesos todos los días. Y tampoco voy a ir al comedor todos los días a llevar 1.000 pesos y llevar un kilo de harina. No, no. Separate en tu casa una alcancía donde vos puedas poner una monedita por día. Cuando la alcancía se llene, cambia todas las moneditas por billete. Y ahí recuperaste las moneditas para seguir poniendo, ponerle 30 moneditas, 31, lo que sea, seguís poniendo moneditas todos los días. Cuando terminaste con tus moneditas, de vuelta las redimís con un billete, pones el billete en la alcancía, sacás las moneditas y volvés todos los días, pones una monedita. Con esto cumpliste una mitzvah todos los días. Ay, era una monedita. Bueno, pará, monedita más moneditas se van juntando. Cuando haya muchos billetes en la alcancía, vas al comedor, hola señores, traje ¿qué cosa? 1.000 pesos, lo que sea que corresponda, o vas al supermercado, compras la harina y llevas, según lo que uno pueda dar todos los días, la monedita que uno dé todos los días. Pero por eso digo que son como dos cuestiones diferentes. Está la tzedaka que uno dice, no, quiero ayudar a la institución, sí, con una monedita por día no hacemos nada. Y por el otro lado, está la tzedaka que uno da todos los días. Idealmente mejor, idealmente antes del rezo, eso seguro. Sí, Rafa, esto es lo que yo hago. Yo tengo mi Sí, acá y todos los días echo monedas. A fin de perfecto, mes, cuando ya está llena, la cojo, la cambio y la doy a perfecto. alguien Así tiene que necesitado. ser. Pero aparte de eso, tengo mi acá por mes fija para ciertas instituciones. Perfecto, Está bien, así es, entonces. así es. Muchas gracias, Rafa. Veo en YouTube, hay otras preguntas. Yesenia pregunta, la oración de confesión, ¿cuándo o a qué hora se puede leer? Cuando quieras, cuando quieras. No conozco el Sidur de Joel Schwartz. Sé quién era Joel Schwartz, era un gran personaje que sabía muchísimo de esto y fue uno de los primeros que, fuera del mundo de Chabad, porque el Rebbe ya hablaba de esto años antes, Joel Schwartz es de los años 80, mucho antes el Rebbe ya hablaba de esto, pero él escribió un libro, El Camino de, ¿cómo era? Luz para las Naciones, algo así se llama el libro, Luz para las Naciones. No sé qué libro de rezos hizo, así que no puedo juzgar. No tengo idea. Rabino, ¿le podríamos mandar el Sidur del Rabino Espinosa? Hay un video en el canal de Susidur, tampoco me parece correcto, inventa bendiciones. Es un Shulchan Aruch, está escrito en el Shulchan Aruch, está prohibido inventar bendiciones. Y tiene Kiddush también, para llaves. Bnei Noach no tiene que cumplir llaves. No entiendo. Pero hay un video en el canal entero, hay todo un video sobre revisando el Sidur en la pantalla y explicando por qué a mí humildemente no me parece correcto. Pero esto es mi humilde opinión, no tiene por qué todo el mundo está de acuerdo conmigo. Tampoco. El Sidur del Rabino Schwartz no lo conozco. Sé quién era Rabino Schwartz, pero no conozco el Sidur de él.
el libro de rezos de él. Un segundo. Pregunta Cogot, ¿la tzedaka también se puede hacer para los animales que viven en la calle como gatos y perros? No. Baruch Hashem, hay muchos seres humanos que necesitan ayuda. Entonces, en lugar de ayudar a gatos y perros, ayudar a los seres humanos, sin duda. Washington pregunta, ¿por qué es tan importante el Rebbe? Porque es el líder del judaísmo, y yo diría incluso de los no judíos, en todo el mundo. Por eso es tan importante. Pregunta Marlen, ¿se puede hacer tzedaka poniendo la moneda en una cajita todos los días? Sí, sí, es lo que estudiamos antes. Sí, sí. Sí, Alicia. Rob, ¿dónde puedo conseguir el libro de rezos de Reino Weiner? ¿En Amazon está? En Amazon se vende, sí. En Amazon se vende, no me acuerdo el nombre exacto, pero pones en Amazon Weiner, rabino Moshe Weiner, y ahí te aparecen los libros que tiene. Tiene otros libros también, El Código Divino, que es fantástico, tiene un libro sobre perspectiva y enfoque de vida, 7 caminos, algo así se llama, no recuerdo el nombre exacto. Iba a decir algo, el link del video donde explico, ok, en el canal, a ver un segundito. No lo estoy encontrando ahora. Acá está. Son 2 videos. Un segundito. Los dos empiezan con la palabra Bnei Noyaj, análisis de un libro de rezos. Son 2 videos, porque son 2 libros diferentes. Análisis de un libro de rezos. Link, a ver, copy link. Este es uno. Vamos a poner acá también. Y el otro es este. Y lo ponemos acá también. ¿No lo mandé? Sí, lo mandé. Esos son los 2 videos de análisis del libro de rezos. Bueno, hoy David rezaba acostado, estudiaba Torah acostado, pregunta Elías, no que yo sepa. No. Se puede, pero no. El rezo acostado es medio extraño. No. Uno no se presentaría frente a un rey de carne y hueso acostado. Ok. Gente, Dios mediante, seguimos la semana que viene estudiando sobre el tema Tfila. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana y nos estamos viendo pronto. Dios mediante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Ray. gracias, Reino. Gracias, Almita. Gracias a todos. Gracias, Alma. Almita. Gracias a todos. Gracias, bendiciones. Rabino. Gracias a Anita. todos.